Muy buenos días, amados hermanos y queridos amigos. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Saludo muy especial a todas aquellas personas que oyen y miran esta disertación de la palabra de Dios a través de muchos estados, países que me han escrito. Mis saludos y mi respeto para todos ellos. Dios les bendiga. Estamos en línea con Dios en esta mañana. Damos gracias a Dios por el nuevo día. Damos gracias a Dios por estas mañanas lluviosas y cargadas de frío. Y sobre todo damos gracias a Dios por el aliento de vida que nos da para que de esta forma podamos continuar en el propósito de Dios, podamos continuar hablando de la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, podamos continuar interpretando y escudriñando la palabra de Dios, buscando la verdad, que es Cristo Jesús. Hoy vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Leo la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La gloria y la honra es de Dios. Nosotros en todo momento debemos de adorar a nuestro Dios. Debemos de alabar y glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Debemos de darle gracias a Dios por esta salvación tan grande que por gracia Cristo Jesús nos da. Eso es motivo de alegría, motivo de gozo. Ese es motivo de agradecimiento como creyentes en Cristo Jesús. Como dice la palabra del Señor, Juan 15:7, el mismo Dios, el mismo Cristo Jesús, el mismo Hijo de Dios, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y todo lo que pidan se les dará. Eso es lo que Dios, lo que el Hijo de Dios hace con sus hijos: bendecirlos y guiarlos en espíritu y en verdad.
sabemos que el Señor, de acuerdo a la lectura que hemos leído, el Señor Jesucristo, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no fue a dar un paseo al desierto. Él no fue a tomarse una Pepsi-Cola en el desierto. Sabemos que en el desierto donde estuvo el Señor, y que todos los desiertos pues del Medio Oriente, en el día las temperaturas se elevan y en la noche las temperaturas bajan. Quiere decir que hay mucho frío en la noche y en el día el calor es extremo. El Señor Jesucristo en este lugar, diríamos un lugar hostil por el calor, el frío, las fieras y el entorno que lo rodeaba. Y además que el Señor estaba solo, físicamente estaba solo. No habían otros seres humanos al lado de él. Espiritualmente sabemos que el Espíritu Santo estaba con él, porque cuando él fue bautizado, se vio que del cielo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posesionó sobre él. Y una voz que se oyó que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Todos los entendidos en la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios, interpretan la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, se habla de que por primera vez la Trinidad estaba presente en la tierra. El Padre hablando desde lo alto de los cielos, el Espíritu Santo en forma de paloma posesionándose sobre el unigénito Hijo del Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo acto de presencia. Muy bien, el Señor Jesucristo en el desierto. Jesús fue llevado al desierto para que él fuese preparado, para él prepararse, para poder empezar el ministerio de salvación en el pueblo de Israel. Para poder Dios confirmar la palabra de Cristo Jesús en Israel, confirmar la palabra de Dios, de Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús iba a predicar, iba a enseñar. Sabemos que Cristo Jesús, después que salió del desierto, Cristo Jesús tenía autoridad para echar fuera demonios, tenía autoridad para darle vista a los ciegos, tenía autoridad para levantar a los paralíticos, tenía autoridad para perdonar el pecado y tenía autoridad para sanar a los enfermos. Esa era la preparación que Cristo Jesús iba a recibir por cumplir esa estadía de 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto. Iba a tener autoridad. Pero no obstante, el diablo, que es el enemigo de Dios, el mismo que se rebeló en el cielo y quiso llevar su trono al norte y ser semejante a Dios. Ese mismo ser se le presenta a Cristo Jesús en el desierto
para tentarlo, para ponerlo a prueba si en realidad él se mantenía o se iba a mantener fiel al Padre, fiel a cumplir lo que estaba escrito, lo que se había escrito antes de Cristo nacer, dichos por los profetas, y todas estas cosas tenían que cumplirse. El enemigo se presenta para tentarlo, para someterlo a prueba y poder hacer lo que él quería, lo que él continuaba, lo que él quería continuar haciendo, todo lo que él venía haciendo. Esto es el diablo. Él sabía que el poder de él para hacer las cosas malas en el mundo, esto se le ponía el mundo chiquito y él estaba corriendo riesgo de perder su autoridad y su poder en el mundo secular. Es decir, todas las maldades que él estaba haciendo, induciendo al hombre para que el hombre se mantuviera alejado de Dios, para que el hombre no tuviera ningún tipo de relación con Dios. Pero su poder, es decir, el poder del diablo, estaba en peligro en ese momento. Desde que el niño nació, el poder del diablo estaba en peligro, corría peligro inminente, porque el Hijo de Dios había venido y estaba en la tierra. He ahí la razón de la persecución de querer eliminar al niño. Desde que el niño nació fue perseguido y acosado con la intención de matarlo. Herodes mandó a matar a muchos niños, a muchos bebés, que él pensó que dentro de esos niños estaba el niño que había nacido siendo rey. Y como él era el rey, él no quería tener problemas con otro rey. Entonces mandó a matar a todos esos niños. Ahora, este peligro que estaba representando Cristo Jesús es el hecho de que él estaba precisamente en el desierto, donde él iba a recibir más autoridad, iba a ser revestido de autoridad para empezar un ministerio de salvación, donde se iba a anunciar las buenas nuevas de salvación, donde se iba a hablar, que él iba a hablar, que era el Hijo de Dios y que Cristo Jesús era el camino, la verdad y la vida, y que debajo del cielo no había otro nombre dado a los hombres para ser salvos. Entonces el poder del enemigo estaba en peligro, porque el Hijo de Dios estaba por empezar su ministerio terrenal. Entonces Jesús, sabemos que él vino a detener ese poder del diablo, el poder que él tenía sobre el pecado, de la muerte y del mal, porque él dominaba la muerte. Él tenía poder de hacer maldad en el mundo y nadie lo podía controlar, porque no había quien lo controlara. No había
otro poder más grande que él sobre la faz de la tierra que lo controlara. Y él tenía temor de que hasta ahí iba a llegar esa autoridad. El diablo tentó a Jesús a ver si buscaba ayuda y fuerza en algo que no fuera Dios. Ese fue el propósito de esas tentaciones que este ser le presentó al Hijo de Dios, para tentarlo a que él buscara ayuda y fuerza en algo que no fuera Dios. O sea, que él se desviara, se desenfocara de lo que él tenía que hacer, que se desenfocara de que su autoridad y todo lo que él iba a hacer en la tierra era dirigido por el Padre, que él desobedeciera al Padre y buscara otros medios para él sostenerse. Quería que Jesús, en primer lugar, convirtiera las piedras en pan. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese hecho esto? Estaría satisfaciendo sus propias necesidades porque tenía hambre. Y si él convertía esas piedras en pan, él iba a comer pan. Él estaba satisfaciendo sus propias necesidades si él obedecía o cedía a esa tentación que estaba siendo presentada por el enemigo de Dios, el que se había levantado contra Dios. Necesidades no estaría confiando en que Dios era su proveedor. No estaría cumpliendo con lo que expresa el salmista en el Salmo 37, 5, 6 o 6, 7. Tenemos que presentar todas nuestras necesidades delante de Dios y confiar en Él, creer en Él, porque Él hará. En otra traducción dice que Él se encargará de todo. El Señor estaba cumpliendo una misión, estaba cumpliendo ayunos de 40 días y 40 noches y había sido llevado por el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el Padre tenía conocimiento de lo que le estaba sucediendo a su hijo en el desierto. El Padre sabía que él tenía hambre como ser humano porque era un hombre. Y él era el que le iba a proveer el pan. No que él convirtiera las piedras en pan y comiera. Porque si él hacía eso, estaba desobedeciendo la palabra, estaba desobedeciendo al Padre y se estaba desviando. Y sabemos que la desobediencia es pecado. Y si él hubiese desobedecido, hubiese pecado. ¿Con quién hubiese pecado Cristo Jesús? Con el Padre. Y si él hubiese pecado, él iba a quedar destituido de la presencia de Dios, porque está escrito en el inicio, en el Génesis, que por cuanto pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y si él hubiese desobedecido al Padre, él iba a quedar destituido de la presencia de su Padre Celestial por desobediente, por
pecado, por pecador, por haber pecado, le iba a suceder lo que le sucedió a los primeros seres humanos creados por nuestro Padre Celestial, es decir, Adán y Eva, que el enemigo los tentó y los llevó a desobedecer y comer lo que Dios le había prohibido que hicieran, que no comieran. Podían comer de todas las frutas que estaban en el jardín, pero la fruta del árbol del bien y del mar de la vida no podían comer de esa fruta. Entonces, este ser inteligente viene y se disfraza y tenta al Señor diciéndole que convierta las piedras en pan. Pero el Señor no lo hizo. El diablo tentó a Jesús para que saltara desde el templo. Es la segunda tentación que él estaba presentando delante, la segunda oferta, pues, que estaba presentando delante del Hijo de Dios. El diablo le dijo que esto les mostraría a todos, o sea, al pueblo de Israel, lo poderoso que era Jesús. Si Jesús hacía eso, estaría actuando con orgullo, estaría buscando gloria para sí mismo, no estaría confiando de que Dios le diera honor. Si el Señor se lanzaba de lo alto del templo, entonces públicamente el pueblo iba a saber el poder que tenía Jesús y él se iba a sentir poderoso. Si él lo hubiese hecho, estaría actuando con orgullo. Las personas que poseen autoridad y en el mundo secular son personas orgullosas. Y una de las cosas que Dios abomina es el orgullo en el hombre. El ego perverso y contaminado del hombre es abominación delante de los ojos de Dios. La soberbia, la desobediencia. Cristo Jesús, si hubiese hecho eso, iba a entrar con todas estas calificaciones: orgulloso, soberbio, el ego contaminado. Pero el Señor Jesucristo obedecía y obedece al Padre Celestial, porque Él es hijo del Dios Altísimo y Él vino a esta tierra a cumplir una misión de salvación, de redención, de obediencia. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo de Dios se posesionó en él el momento en que Juan el Bautista lo estaba bautizando en las aguas del río Jordán. Está escrito que cuando él salió de las aguas y pisó la tierra, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Repito, una voz en el cielo: este es mi Hijo amado,
en el cual tengo contentamiento. Si el Señor hubiese oído y actuado en las ofertas que le estaba presentando el diablo, ¿usted cree que nosotros podríamos en este tiempo tener salvación y vida eterna? ¿Usted cree que nosotros podríamos haber tenido esa gracia que nos da Cristo Jesús a todos los que le reciben y creen en Él, de ser hechos hijos de Dios? Todo el plan de salvación se hubiese interrumpido si Cristo Jesús hubiese obedecido a estas ofertas engañosas que le estaba presentando este ser terriblemente malo, el príncipe de este mundo. Pero Cristo Jesús no obedeció y actuó. Entonces el diablo le ofreció a Jesús darle todas las riquezas del mundo. Lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo con sus riquezas: oro, plata, diamante, todos los minerales de alto valor, que son la riqueza de las naciones. Ofreció entregársela si postrado él lo adoraba. Solamente en la mente perversa de este ser llamado diablo, el cual es el príncipe de este mundo, podía imaginarse de que Cristo Jesús lo iba a obedecer, siendo Cristo Jesús el Hijo del Dios Altísimo. Pero si Jesús adoraba al diablo, no podría servir y adorar solo a Dios. Eso estaba escrito ya en la ley. Solo a Dios adorarás y a Él servirás. ¿Usted se imagina lo que hubiese sucedido si Cristo Jesús cedía o se inclinaba y adoraba a este ser perverso? No tuviésemos salvación. Cada vez que el diablo le tentaba, Jesús respondía con palabras del libro de Deuteronomio. Le respondía con las escrituras, lo que estaba escrito. Ya el libro de Deuteronomio estaba escrito. Y con palabras escritas en ese libro, Cristo Jesús le respondió al diablo en las 3 tentaciones de las cuales fue tentado. Moisés le habló al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, diciéndole que fueran fieles solo a Dios. Eso se lo enseñó Moisés al pueblo de Dios, es decir, al pueblo de Israel, que fueran fieles solo a Dios, a más nadie.
pacto del monte Sinaí. Los israelitas, como pueblo de Dios, no escucharon a Moisés, no se mantuvieron fiel al pacto de Dios, desobedecieron el pacto del monte Sinaí, desobedecieron la ley, no la cumplieron, hicieron lo que les dio la gana, sabiendo que Dios, a través de Moisés, hizo ese pacto con el pueblo, y Moisés le pedía, le enseñaba constantemente al pueblo de Israel que cumplieran ese pacto, que fueran fieles, que solo a Dios adoraran, que solo a Dios sirvieran, que solo a Dios oyeran y que actuaran en nombre de Dios. Pero ellos desobedecieron. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, no fue como los israelitas. Él no se comportó como los israelitas. Él se comportó como el verdadero Hijo de Dios. Él se comportó en vertical con Dios, en obediencia mutua, en obediencia seria, porque él sabía quién era o quién es su Padre Celestial. Es un Dios santo, 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 por los siglos de los siglos. Y Dios aborrece la desobediencia. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la altivez, el orgullo, la soberbia, el ego contaminado. Eso es abominación delante de Dios. Ahora, Jesús, repito, no fue como los israelitas. Jesús sí permaneció fiel a Dios Padre. Desde el momento de su nacimiento, que fue engendrado en el vientre virginal de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, hasta el último momento que estuvo en la tierra, agonizando en la cruz, siendo vituperado, siendo golpeado, salvajemente tratado, y entregó su alma, su espíritu, en las manos del Padre, en obediencia. No pecó, no se contaminó, aunque llevó la carga del pecado de la humanidad encima. El Señor es santo, 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 santo. Murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y se le presentó a sus discípulos, dándole las últimas instrucciones para que ellos se convirtieran en los primeros hombres en dirigir la iglesia de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús. Los instruyó,
les dio sus últimas instrucciones. Les dijo que iban a tener un consolador, el Espíritu Santo de Dios, que se iba a posesionar sobre ellos, como se posesionó en Cristo Jesús el día del bautismo. Les dijo que esperaran en el aposento alto, en el día de Pentecostés, la fiesta que se celebraba en Jerusalén. Así lo hicieron. El Señor ascendió a lo alto, a la diestra de Dios Padre, pero estaba presente el Consolador, que se cumplió lo que dijo Cristo Jesús, y ellos en Pentecostés, en el aposento alto, recibieron al Espíritu Santo de Dios, y nace la iglesia de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús sobre la faz de la tierra. Sabemos que el diablo dejó a Jesús, se retiró de él, porque no pudo obtener lo que él quería obtener de Cristo Jesús. No pudo obtener ni lo obtendrá jamás. Pero él siguió intentando detener la obra de Jesús. Sabemos que a través del largometraje del tiempo de la iglesia de Cristo Jesús sobre la faz de la tierra, constantemente los creyentes en Cristo Jesús somos tentados por el enemigo a renegar de la fe, a desviarnos del camino, a apartarnos tentados para que nuestra fe se debilite, se enferme, a enfermar a los creyentes espiritualmente. Y a presentar diferentes tipos de obstáculos que obstaculizan el apego del creyente a Cristo Jesús. Constantemente les presenta todo lo que el mundo secular ofrece para que el creyente desobedezca la palabra de Dios. Esa es la forma de que el enemigo, el diablo, sus demonios, sus principados, sus gobernadores, atacan completamente al cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Nosotros como creyentes debemos de actuar, debemos de caminar, debemos de permanecer, debemos de creer, debemos de confiar en nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús. Debemos de darle gracias a Dios por el Consolador, que es el que consuela al cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra desde el día del Pentecostés, desde el día de los primeros hombres
como Pedro, hablándole al pueblo, más de 3,000 personas aceptaron a Cristo Jesús. Nosotros también tenemos esa responsabilidad de hablarle al hombre en su cara, decirle que solo Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres para que seamos salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. La enseñanza que nos da Cristo Jesús en el desierto, nosotros debemos de atraerla personalmente a nuestras vidas como creyentes en Cristo Jesús. El pueblo de Dios debe de recordar que somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Que la verdad, la cual nosotros expresamos por nuestros labios, nuestras bocas, es Cristo Jesús. El Evangelio es la verdad. El Evangelio es Cristo Jesús. Las buenas nuevas de salvación es Cristo Jesús. Entonces nosotros a quien comprometemos es a Cristo Jesús. Personalmente comprometo es a Cristo Jesús. Yo no comprometo a los líderes, no comprometo a ningún pastor, no comprometo a una iglesia en particular. Yo comprometo es a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la verdad. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso lo expresó Él con sus labios aquí en este planeta llamado Tierra, cuando estaba cumpliendo con su ministerio. Y las palabras de Cristo Jesús, que Cristo Jesús le hablaba al pueblo de Israel, esas palabras las representaba el poder de Dios que estaba en él. El poder de Dios que actuaba a través de él sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, los cojos caminaban y todas las enfermedades de las personas que fueron presentadas delante de él, él los sanó. Los muertos resucitaban. Es así que el día de la crucifixión, el día de la muerte de Cristo Jesús, muchos muertos en Jerusalén resucitaron. Entonces nosotros tenemos que aprender ese ejemplo de obediencia, de humildad, de amor, de fe, de mansedumbre, de templanza que Cristo Jesús nos enseña en esos 40 días y 40 noches que pasó en el desierto. Los frutos del Espíritu Santo que estaban
en Cristo Jesús, esa misma unción, ese mismo Espíritu es dado a la iglesia como consolador. Ese mismo Espíritu Santo de Dios mora en los hijos de Dios, mora en usted y mora en mí. No mora solamente en los apóstoles, no mora solamente en los líderes, no mora solamente en los pastores. En todos los creyentes que aceptan a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, son sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios mora en los hijos de Dios. Mora en los que permanecen en Cristo Jesús. ¿Qué es permanecer en Cristo Jesús? Permanecer en Cristo Jesús es identificarse con Cristo Jesús. Permanecer en Cristo Jesús es caminar con Cristo Jesús. Permanecer en Cristo Jesús es creer en Cristo Jesús, que es el Hijo del Dios Altísimo. Tenemos que tener esa convicción de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, de que Cristo Jesús es nuestro Salvador, de que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, de que el Espíritu Santo de Dios mora en en el templo de Dios, que es nuestra vida. Somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Tenemos que dar testimonios de que somos hijos de Dios. Tenemos que dar testimonios de que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, entonces los frutos del Espíritu Santo tienen que estar impregnados en nuestras vidas. Ya no podemos, tenemos que sepultar el yo de nuestras vidas. Tenemos que sepultar el ego contaminado de nuestras vidas. Tenemos que desarraigar el yo de nuestras vidas. Tenemos que desarraigar la soberbia, el egoísmo, la maldad, la envidia, la falta de confianza y de credibilidad en Cristo Jesús. Tenemos que desarraigarla. Tenemos que pedirle al Señor que nos sane la enfermedad más terrible que puede tener un ser humano, es la enfermedad de la fe. Porque si tienes una enfermedad en tu fe está debilitada. Tu fe está en el suelo. Tú no crees en nadie. Tú eres orgulloso. Tú eres soberbio. Tú eres egoísta. Eres malo. Tienes una vista altiva. Miras a los demás por arriba de tus hombros. Y esos no son frutos del Espíritu Santo de Dios. Eso es sinónimo de que esa persona aún no ha sido transformada espiritualmente por el Espíritu Santo de Dios. Eres un creyente, pero no has sido transformado. Entonces eso tenemos que analizarlo personalmente. Porque sabemos que la iglesia de Cristo Jesús está por ser levantada. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero está por ser levantada. Y Cristo Jesús le está hablando a su pueblo, está enseñándole a su pueblo que se prepare,
que esté alerta, un creyente que no está pendiente de que la iglesia de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús, universalmente, que son millones y millones de creyentes que están pendientes, orando y pendientes de ese momento, de ese rapto, que el cuerpo de Cristo va a ser levantado, es un creyente que es mundano. Porque si usted no está pendiente de lo que va a suceder, de las bodas del Cordero, usted no quiere participar de esas bodas, porque usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted es miembro de la iglesia de Cristo. Y si usted no está pendiente de eso, quiere decir que usted es un mundano, que el Espíritu Santo de Dios no está en usted. Le pueden enseñar lo que quieran enseñarle, pueden decir lo que quieran decirle, pero la verdad es la verdad. La verdad es Cristo Jesús. La verdad no es pajaritos preñados que le enseñan a las personas y se creen tantas cosas. La verdad es Cristo Jesús. La verdad es que no hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús tenemos salvación. Repito, Él lo habló y lo expresó con sus propias palabras. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Como creyentes en Cristo Jesús, debemos de permanecer en Él. La palabra de Dios debe de permanecer en todos los creyentes universalmente. Debemos de entender que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Ese mismo Espíritu Santo que se posesionó en Cristo Jesús es el mismo Espíritu Santo que está en el templo suyo, en su cuerpo. Y es el mismo Espíritu Santo que lo dirige a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu Santo es el que va a levantar al cuerpo de Cristo y entregarlo al Señor en las nubes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Que tengamos esa confianza en nuestro Señor. Roguemos a Cristo Jesús que todos nosotros, todos mis hermanos invisibles, que no los veo, pero sé que están, podamos vernos en los brazos del Señor. Amén.